גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema la herencia de la vida eterna. Y comenzaremos este estudio haciendo tres preguntas que son las siguientes. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Qué es y qué significa salvación? ¿Cuándo y cómo es alguien salvo? Bien, la salvación es un tema tan mal enseñado que muchos líderes toman esta salvación como algo sumamente fácil de hacer y de lograr, cuando es todo lo contrario. Hoy en día hay tanta confusión y confianza innecesaria muy fuera de lugar acerca de la salvación. En todas las escrituras están las respuestas absolutamente claras, y estas respuestas para muchos no son lo que piensan o esperan. Se requiere de cierto entendimiento, y es importante al explicar exactamente cuándo es salvo un creyente. No con esto, no estoy queriendo decir que alguno esté falto de entendimiento. La salvación es un tema de gran confusión, y lo que planteo es tratar de comprender las escrituras lo mejor posible para que podamos entender de qué forma fue expresada en las escrituras. Las escrituras enseñan que usted es salvo en tres maneras distintas. Todas ellas representan lo que es correctamente llamado el proceso de salvación. Este proceso es durante toda nuestra vida como creyente, y no es como lo han enseñado, de que una persona, al creer en Jesús, como algunos le llaman, inmediatamente son salvos, y que si llegan a morir en ese mismo día de su conversión, se van al cielo. Esa es la manera fácil y mentirosa de enseñar la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, se nos dice que la paga de la transgresión o la paga del pecado es muerte.
tal el cual mismo Moshe lo expresa en el libro de Éxodo, cuando nos dice que debemos elegir entre la vida o la muerte, siendo que vivir por medio de los mandamientos es el camino a vida, pero vivir en transgresión es el camino a muerte. Bien, tras hacer Teshuvá y Tevilá, que es arrepentimiento e inmersión, se logra la conversión del antiguo estado a uno nuevo, ya que el creyente es perdonado por medio de nuestro Mashiach y éste es inmediatamente salvo de la pena por las transgresiones pasadas. Es entonces que en cierto sentido se puede decir que la persona ha sido salvada en ese momento de la muerte. Pero ahora, para el que ha elegido gran parte de las Escrituras, debe reconocer que esto no es todo, ya que hay otras dos aplicaciones más de cuándo y cómo es salva una persona. La palabra salvación se deriva de la palabra salvo. Entonces, la segunda forma es la más obvia y es la propia recepción de la vida eterna, la culminación de la salvación, y ciertamente esto sucede en la restauración de todas las cosas, a la resurrección de los muertos en nuestro Mashiach, a su regreso, tal como lo vemos en 1 de Corintios capítulo 15 versos 50 al 55 y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 13 al 18. Entonces, esto es en el futuro. Por consiguiente, nadie ha recibido salvación eterna hoy en día. Todos, sin excepción, debemos y estamos atravesando el desierto, el cual es una vida de prueba, de aprendizaje, de crecimiento y de perseverancia. Así pues, la tercera forma es que uno es salvo, es que está siendo salvado, el cual es un proceso continuo que se lleva a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. Hay muchos versos donde se revela y dice claramente que nada es automático simplemente porque la conversión o el engendramiento por medio del Ruach HaKodesh haya ocurrido. Creer que la salvación está completa tras la conversión, como muchos enseñan, es querer buscar un atajo hacia la meta, queriendo burlarse de nuestro Abba Yahweh, ignorando todas las escrituras que hemos leído acerca de obedecerle. Si usted es automáticamente salvo tras la conversión, entonces hágase la siguiente pregunta: ¿cuál sería el punto o la finalidad de su vida natural después de su conversión? Muy seguramente usted ha escuchado en muchas ocasiones el término siguiente: una vez salvo, siempre salvo. Esto es comúnmente dicho dentro de muchas denominaciones cristianas. Esta retórica que muchos dicen y que otros muchos creen, una vez salvo, siempre salvo, esto no lo enseñan las Escrituras. He conocido a muchas personas que me decían anteriormente: cuán bueno es que conozcas al Señor. Otros trataban de convencerme de que necesitaba conocerlo realmente, claro, bajo su propia percepción. Sin embargo, el emisario Yohanan escribió lo siguiente. Vamos al libro de 1 de Juan capítulo 2 verso 4, que dice así: cualquiera que diga yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Muchas de las personas quienes dicen que conocen al Adón y que usted debe de buscarlo, son de los que afirman también que usted no necesita guardar los mandamientos de nuestro Abba Yahweh, porque la Torá ya fue abolida y que ya no están bajo la ley. Ellos proclaman a gran voz que el Mashiach los guardó por usted. Sin embargo, si hacemos un ejercicio mental, esto sería equivalente a decirles a los asesinos, ladrones y violadores, una vez que son perdonados, que ahora su perdón les da la libertad de regresar a la sociedad y hacer las mismas cosas de las que fueron perdonados. Aunque ciertamente los jueces, fiscales y la policía
jamás serían tan absurdos como los postulantes de esta retórica que enseñan esto, pero muchos de los predicadores aparentemente piensan que nuestro Abba Yahweh es menos listo que las autoridades civiles. Usted ahora sabe lo que nuestro Abba Yahweh dice acerca de las personas quienes dicen conocerle, pero no guardan sus mandamientos. Ellos no conocen a Yahweh y Él los llama mentirosos por decir que sí le conocen. Entonces, la verdad acerca de la salvación o de cualquier tema no está en ellos, ya que ellos toman en nada o poca cosa muchas porciones de las Escrituras. Ahora, siendo sinceros, la verdad es que quienes dicen que usted no puede guardar los mandamientos están técnicamente correctos en cierto sentido. Déjeme explicar. Usted ni yo, ni nadie, podemos por cuenta propia, con esfuerzos humanos, guardarla. El que está lejos o no lee las Escrituras, ¿cómo puede guardar los mandamientos si no los conoce? Bien, ¿recuerdan al hombre joven que preguntó qué hacer para recibir vida eterna? Puesto que a él le fue dicho por Yahshua HaMashiach que guardara los mandamientos. Vemos aquí entonces evidentemente que nuestro Adón Yahshua está en desacuerdo con aquellos quienes dicen que los mandamientos no deben de ser guardados y que de tal manera no puede ser hecho. Pero al final lo que él añadió sí sorprendió a los discípulos. Nuestro Mashiach Yahshua les dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo capítulo 19 versos 25 y 26 que dice: Cuando los Talmidim oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron: ¿quién puede ser salvo? Yahshua los miró y dijo: humanamente esto es imposible, pero con Yahweh todo es posible. Bien, aun cuando todos nosotros somos imperfectos, con la ayuda de nuestro Abba Yahweh, sí es posible que guardemos su Torah. Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Dice así: porque el hombre justo caerá 7 veces y se levantará. Son los perversos que estarán sin fuerza en problemas. Entonces, justo antes de que nuestro Mashiach Yahshua fuera muerto en el madero, él les explicó a sus Talmidim la maravillosa verdad de cómo el Ruach de nuestro Abba Yahweh puede entrar y ayudarnos. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan capítulo 16, verso 7. Dice así: pero les digo la verdad, es para beneficio de ustedes que yo me vaya, pues si no me fuera, el consejero no vendría a ustedes. Mas si me voy, se los mandaré. Entonces, nuestro Adón tenía que regresar al trono de nuestro Abba Yahweh, donde él pudiera sentarse a la diestra del Abba Kadosh en gloria y enviarnos el Ruach HaKodesh para que nos ayude a crecer y a vencer y poder perseverar hasta el final, y es cuando podremos tomar esa salvación. En el día de Shavuot, conocido dentro de los círculos del cristianismo por Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, en el año 31 después de nuestro Mashiach y después de la resurrección de nuestro Adón, tal como Moshe en el monte Horeb estableció la asamblea, en este momento comenzó a darles su Ruach HaKodesh a todos los que él llamaría y a quienes hicieran Teshuvah, regreso o arrepentirse y en obediencia. Por ahora, al menos entendemos que en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, nos explica qué debemos de hacer. El punto número 1. Tenemos que hacer Teshuvah, regresarnos o arrepentirnos. Número 2. Hacer inmersión en agua, o sea, ser bautizado. Y número 3. Luego de esto recibiremos el Ruach HaKodesh. El arrepentimiento obviamente es hacia nuestro Abba Yahweh. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 21, dice lo siguiente: declarando con la más alta seriedad,
el mismo mensaje a judíos y a griegos por igual. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh y pongan su confianza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Porque todo pecado entonces es contra el Abacadosh y ejercemos fidelidad hacia nuestro Mashiach a causa de su sacrificio. Pero la salvación no termina ahí. Usted debe permitir que el Ruach HaKodesh le guíe por el resto de su vida. Usted tendrá casi literalmente al Mashiach viviendo su vida perfecta y de obediencia en usted. Recuerde, Yahshua no ha cumplido los mandamientos por usted. Él no ha cumplido la Torá por nosotros y no lo hará, sino que con su ayuda es posible que todos nosotros le obedezcamos a Él. De hecho, nosotros continuaremos recibiendo el Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh en tanto le obedezcamos a Él. Si nosotros continuamos practicando una vida de pecado, obviamente nuestro Abba Yahweh no es tan tonto como para decirse a Él mismo que usted es justo, simplemente porque hace 2000 años el Mashiach obedeció su Torá por usted. Todos debemos de perseverar. En la profecía del Monte de los Olivos, al Adón Yahshua se le preguntó acerca de la secuencia de eventos previos a su regreso. Nuestro Mashiach describió tiempos muy difíciles, pero al final nuestro Mashiach dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo capítulo 24 verso 13 y capítulo 10 verso 22 que dice así. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y todos los aborrecerán por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Nuestro Mashiach Yahshua dijo 2 veces que sus siervos debían perseverar hasta el fin de sus vidas. Entonces, otra pregunta. ¿Cuál es el punto de esta declaración de nuestro Mashiach Yahshua si, como dicen otros, que la salvación es automática tras hacer la conversión? El creyente en Yahshua toma el camino que ha decidido tomar y será una vida llena de pruebas donde la perseverancia y fidelidad jugarán un papel primordial. No hay nada en automático al respecto. Los creyentes podemos fallar, pero tenemos esta vida para levantarnos y continuar en el camino correcto. Imitar a nuestro Mashiach Yahshua es un proceso diario a lo largo de toda nuestra vida, donde el Ruach renueva completamente la mente, como dice el siguiente verso en el libro de Efesios capítulo 4 verso 23. Dice así: pero renuévense en el espíritu de su mente. Entonces, nadie está permanentemente salvo tras la conversión. El libro de los Hebreos contiene varias amonestaciones o advertencias para aquellos quienes vivirán en el camino de una manera negligente. Vamos a leer el libro de los Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3 que dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue anunciada por el Maestro se nos confirmó por medio de los que oyeron. Entonces, tengamos mucho cuidado. Esta es una advertencia para todos. La salvación no es fácil, tampoco es fácil y automática, como muchos la presentan. Esta salvación puede deslizarse, es decir, podemos ser llevados a la deriva si permitimos que el conocimiento importante y la necesidad de acción se escurran de nuestro entendimiento, como ocurrió en el siguiente ejemplo. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10 que dice: porque Demas,
que ha caído enamorado con este mundo, me ha abandonado. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente ha ido a Galacia, Tito ha ido a Dalmacia. Entonces, con este verso comprobamos que sí se pierde la salvación, no como muchos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Este hombre Demas se volvió al mundo y abandonó a Shaul. Así que la salvación es un proceso y no se gana en automático. Y Shaul continuó describiendo el grave peligro del pecado voluntario. Vamos nuevamente al libro de los Hebreos, capítulo 10, versos del 23 al 26, que dice: continuemos agarrados fuertemente sin vacilar a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Y pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí al amor y buenas obras, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro, y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, aquí podemos ver que esto es algo sumamente serio. Los ministros de este mundo enseñan que sus seguidores están bajo la gracia y que por tal razón ya están salvos en esta vida y que ellos ya no pueden fallar o apartarse debido a la mala conducta o a la práctica del pecado. No se confundan aceptando las palabras de engaño de aquellos quienes dicen representar al Adón y nuestro Mashiach Yahshua. Nuestro Abba Yahweh tiene estándares y estos deben de ser alcanzados. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Dice así: así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. Entonces, en Hebreos capítulo 6 se describe lo que sucede a aquellos que desertan, donde se pinta un cuadro muy sobrio. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 6 versos del 4 al 6, que dice: porque cuando aquellos que ya han sido iluminados han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruach HaKodesh y han probado la bondad de la palabra de Yahweh y los poderes del Olam Jabá, y entonces han caído extraviados, es imposible renovarlos para que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en la estaca al Hijo de Yahweh de nuevo y siguen exponiéndole a desprecio público. Para todos ellos, obviamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estos versos no dejan duda de que sí es posible ser un creyente verdadero y luego desertar, apartarse del camino que lleva hacia la salvación. Creo que muchos de nosotros hemos conocido a muchos quienes han gustado de la buena palabra de nuestro Abba Yahweh y han sido partícipes del Ruach HaKodesh, y que luego por motivos particulares han desertado de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Las palabras de las escrituras son sumamente muy claras. Cada escritura mencionada aquí es crítica y debe ser leída cuidadosamente para reconocer las obligaciones que nuestro Abba Yahweh coloca sobre sus siervos. No sea usted como muchos que las rechazan fácilmente, confiando falsamente en que ellos, al tener a Yahshua en sus corazones, ya no pueden fallar y ya son salvos por siempre. En 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice así: entonces, los que creen estén en pie, firmes y tengan cuidado, no caigan. Entonces, los ministros cristianos profesos de este mundo enseñan una salvación automática, fácil e inactiva, en vez de enseñar la maravillosa verdad de que esta vida es para prepararnos para el mundo venidero. Ellos
deliberadamente ignoran los versos que recién hemos examinado porque ellos no quieren ser responsables de hacer nada. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo encaja cuando ellos dicen, ya somos salvos, convivir una vida de aprendizaje, crecimiento, obediencia a nuestro Abba Yahweh y a veces sufrimiento e intensa persecución? Fíjense lo que dice Primera de Juan capítulo 15 verso 20 y Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Dice así: recuerden lo que les dije, un esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Si ellos guardaron mi palabra, guardarán la de ustedes también. Y en verdad, todos los que quieren vivir una vida kadosh, unidos con el Mashiach Yeshua, serán perseguidos. El emisario Yahudá o Judas, en su carta, advirtió de aquellos quienes se arrastrarían entre el pueblo de Yahweh y enseñarían un falso mensaje que involucraba poco o ningún esfuerzo. Vamos a ver qué dice la carta de Judas, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así: queridos amigos, estaba ocupado trabajando escribiéndoles sobre la salvación que compartimos, cuando encontré necesario escribirles alentándoles a que se mantengan contendiendo arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh de una vez por todas. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente gente perversa, pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje y niegan a nuestro único amo y Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, como creyentes, debemos entender que esto significa un continuo batallar, obedecer, para permanecer en la verdad completa de la creencia en completa fidelidad. No es un paseo en un carrusel en un parque de diversiones. La palabra de nuestro Abba Yahweh no enseña una gracia y que ésta sea usada simplemente como una licencia para el libertinaje. Solo una persona impía con una conciencia cauterizada enseña tales ideas. Shaul escribió a Timoteo lo siguiente. Vamos al libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 15 y 16. Dice así: y recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de estar confiando en Yeshua HaMashiach. Toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa. Entonces, estudie usted las escrituras regularmente. En ella encontrará todo el conocimiento necesario para hacerle sabio y para poder batallar hasta el final y recibir la corona de salvación. Reflexionamos entonces por un momento más. Si la salvación viene instantáneamente al momento de alguna especie de conversión religiosa, sin obligación de realizar buenas obras de obediencia por amor, entonces, ¿por qué no simplemente se salta nuestro Abba Yahweh esta vida y lleva a las personas inmediatamente hacia cualquiera que sea su recompensa? No caigamos ante cuentos de hombres. Ese es el mayor engaño que los teólogos han impuesto a un mundo confiado. Finalmente, ¿dónde estamos ahora como creyentes de Yahweh nuestro Elohim? Usted ha sido convertido. Su mente ha comenzado a cambiar en concepto y actitud, y usted está siendo direccionado por un camino. Usted está engendrado como un hijo de Elohim. En tanto usted esté guiado por el Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh, para ser guiado en ese mismo camino que lo lleva a la vida eterna.
en tanto usted continúe en contacto, en compañerismo, conociéndolo todos los días. Y a través de las Escrituras, entonces usted podrá decir, yo le conozco a Yahweh y a su enviado Yeshua HaMashiach. Vamos a leer este último verso que se encuentra en el libro de Juan capítulo 17, verso 3, que dice, vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero, y a él a quien tú enviaste, Yeshua HaMashiach. Entonces, si usted continúa venciendo y creciendo en el Ruach, y todo esto es una realidad a través del poder de nuestro Abba Yahweh, entonces usted podrá ganar la batalla hasta el final y recibir la recompensa. Porque no somos merecedores por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, tal cual como varios de los emisarios lo transmitieron, usted fue de los que perseveró en todas las batallas de esta vida hasta el final. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,